Hola amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Les quería hablar hoy un tema bien importante y mucho tiene que ver, bueno, el posteo de ayer que hice sobre la canción que tuve el honor de trabajar con Rubén Albarrán. Mucha gente me preguntó, bueno, ¿por qué salió? ¿Por qué no salió? Y bueno, mucho tiene que ver del tema de los copyrights. El copyright es bien importante de respetar y también es muy importante que nosotros sepamos cómo darle el uso correcto. Si no tienes claro que lo que sea que tú vayas a crear puede generar regalías en cualquier plataforma, y les digo de verdad, en cualquiera, entonces ahí es donde se pierde mucho dinero. En este negocio, en el negocio de la música, hay muchísimo, muchísimo dinero perdido. Mucho, demasiado. Entonces por eso espero que este video de hoy les dé un poquito de luz al respecto. Cualquier creación de cualquier orden, musical, literaria, incluso creación de personajes, cualquier creación de cualquier tipo, tiene un copyright. Y ese copyright es el derecho de copia. Nosotros como creadores somos dueños absolutos del derecho de copia de nuestras creaciones. Entonces no podemos renunciar al copyright, nunca. Podemos ceder derechos, eso sí, pero renunciar a ellos no se puede. Es el derecho inalienable que tenemos nosotros de establecer cómo se distribuyen y cómo se comparten las copias de nuestro contenido, lo que nosotros creamos. Ahora, hay muchas formas de hacerlo, ¿ok? Lo primero que siempre le digo a todos los artistas, y aquí en Taxicar le decimos a todos los artistas, registren sus canciones. Lo primero, ¿qué significa registrar? Y ahí viene la primera parte del copyright, que es la propiedad intelectual. Es cómo certificar vía un documento que esta creación vino de tu mente, es de tu propiedad intelectual. Queda el registro a nivel internacional de que tú eres el autor exclusivo de esa obra o de esa canción o de ese escrito o de ese diseño o lo que sea. Es nada más un documento de identificación, de certificación de que la propiedad intelectual sobre ciertas obras, sobre ciertas creaciones es tuya. Eso es el registro de propiedad intelectual. El registro de propiedad intelectual no te garantiza ninguna regalía, o sea, no administra nada de las regalías que se generan a través de esto. Hay más instancias de derecho de autor, eso sí, y eso se los voy a platicar también ahora. Están también los registros ante las sociedades de gestión de derecho autoral. ¿Ok? Eso es otra cosa completamente diferente. Esta segunda sí administra regalías. Hay normalmente mínimo una por país. En el caso de México está la SACM, que es SACM. En Estados Unidos hay dos, está BMI, está ASCAP. En España está SGAE y hay otras más. En Chile está la SCD. En Colombia SAICO. Todas tienen la misma función de ser el embudo final donde se reciben todas las regalías de los autores y se reparten. Uno solamente se registra en todo el mundo, una sola, a nivel mundial. No puedes registrarte en más de una. ¿Por qué? Porque eso infringe con leyes internacionales de derecho de autor. La tercera instancia que es importante conocer son las editoras. ¿Qué son las editoras? Son las que ayudan a publicar y a promover el catálogo de canciones de los autores. Las editoras firman canciones. ¿Por qué? Porque el negocio de la música, el negocio es un negocio de canciones. Tú puedes tener canciones, diferentes canciones en diferentes editoras. No puedes tener la misma canción firmada en una editora y luego mostrarla, pasarla a un catálogo de otra editora. Eso no se puede hacer. Las editoras lo que hacen es promover estas canciones para poder colocarlas en discos, en películas, en otros catálogos y en otros usos, ¿ok? En productos comerciales, básicamente. Las editoras cobran un porcentaje por esa promoción. Esa es la gran diferencia. Algunas te firman al 70-30, o sea, 70 para ti, 30 para ellos. Algunas te firman al 50-50. Entonces, son tres instancias diferentes que las tres benefician al autor. Si solamente registraste las canciones en Indautor o en
o en cualquier oficina de propiedad intelectual, solamente ese registro no te da nada de regalías. Nada, absolutamente nada. Si tú ya subiste las canciones a YouTube o si las subiste a las plataformas de streaming y demás, van a generar sus regalías, no te van a llegar nunca. El hecho de que estén registradas en Indautor no te garantiza un pago. Lo único que garantiza es que tú puedas reclamar cualquier mal uso de tu canción y decir, esta canción es mía. Y ahí está el papelito que lo comprueba. Básicamente es eso, nada más. En las sociedades de gestión de derecho de autor, ahí sí cambia la cosa, porque ellos reciben todas las regalías que tú tienes, pero hay una labor muy importante y muy tediosa que uno tiene que hacer como autor, que es cada canción que uno sube, uno tiene que estar actualizando los datos constantemente, de dónde se puso, en qué disco, en qué película, qué uso le dieron a las canciones, por cuánto tiempo, etcétera, 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 para que ellos estén al pendiente de recolectar las regalías que corresponden de los medios que corresponden, tal cual, ¿no? Si apareció tu canción en un disco y luego apareció en un compilado, tienes que avisar a la sociedad de gestión de derecho de autor que esa canción está en ese compilado y que va a recibir regalías. Y las editoras, por otro lado, también tú tienes que registrarlas en la sociedad de gestión de derecho de autor. Tienes que decir, ok, mi canción ahora está en esta editora y el trato está en 70-30, en 80-20 o en 50-50, en el que sea, porque ellos son los que le pagan a la editora su porcentaje. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno hace un cover, yo recibo algo, como si yo hago un cover, yo recibo algo de regalías por eso, difícilmente. Como autor no recibes nada. Como intérprete y como artista recibes algo. ¿Qué cosa tenemos aquí en contra también? Aquí en México prácticamente no se cobran lo que se llama derechos conexos. Los derechos conexos son los derechos de los intérpretes, de quienes participaron en una grabación, como músicos, como intérpretes, como cantantes. O sea, en el fonograma final existen los derechos de autor y existen los derechos conexos. El cantante, los músicos, el productor, el arreglista también, quienes participan en la grabación, etcétera. Entonces, normalmente lo que se hace aquí en México se paga por adelantado, pero no es un adelanto de regalías, no es un anticipo de regalías. Es simplemente una contraprestación de servicios. Entonces, es diferente. Es como un contrato por un servicio prestado y that's it. Y normalmente no se responde por las regalías posteriores. Normalmente esos derechos conexos van al productor y al artista y a nadie más. Pero la realidad es que también nos toca regalías. Ahora ahí les va el consejo más útil que les voy a dar en la vida. Cada vez que ustedes firmen por una canción o cada vez que ustedes graben como músicos de sesión en una grabación, por favor, busquen la forma de estar en los derechos conexos de esa grabación. Mucho ojo, ahí es bien importante que lo tengamos muy claro. Ustedes pueden ir a SACUM o a la Sociedad de Gestión de Derecho Autoral y justamente pedir que los orienten para estar ahí en los derechos conexos de la grabación. Entramos a un terreno completamente diferente, que es la licencia de uso. La licencia de uso es básicamente el permiso que uno le da a la contraparte, es decir, a la persona que escucha la canción, de compartir tu creación, ¿ok? Porque recuerden, nosotros somos dueños del copyright, ¿ok? En los discos normalmente en la parte de atrás, en los créditos abajito dice copyright tal año a favor de tal persona, se prohíbe la copia, difusión, sin autorización de su propietario, ¿no? Una cosa así dice. Tiene mucho sentido porque realmente si uno compra un CD o incluso una canción de Spotify o de cualquier plataforma de streaming, se supone que uno lo compra o uno adquiere la membresía de las plataformas de streaming como para uso personal. Si uno a partir de ahí uno hace una difusión pública, por ejemplo en una disco, en un antro como le dicen acá en México, y se difunde eso debe ir acompañado de un pago para
pagar el copyright, ¿no? Y pagar la ejecución pública de esas canciones. Por eso es que muchos de los restaurantes, antros, discotecas, y lugares públicos donde se reproduce música pagan un derecho mensual a las sociedades de gestión de derechos de autor del país, ¿no? Ahí también hay dinero perdido muchas veces, ¿no? Ya es solo el hecho que le pongan play en un lugar donde hay 1000 personas, eso ya genera un una cuestión de ejecución pública que genera regalías. Existe otra cosa que se llama Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Creative Commons es una opción al concepto tradicional del copyright. Esto estamos hablando de la licencia y el permiso que yo le doy a la música. Esto no te quita tus derechos ni condona regalías tampoco, ¿ok? Esto es bien importante. ¿Qué es lo que hace Creative Commons? Es establecer un permiso adicional a las personas para que compartan tu música. La persona que comparte tu música tiene el permiso de hacerlo, pero tiene que siempre poner la atribución, el nombre del autor, el nombre de la canción y el nombre del autor. Siempre hacerlo. La diferencia de Creative Commons es que, dada esa licencia, digamos, de permiso, es más difícil monetizarlo, ¿no? Que el copyright. Por eso es que cuando uno sube un video a YouTube, te dan la opción abajo de copyright o licencia estándar de YouTube o Creative Commons. El Creative Commons no se monetiza normalmente, ¿ok? Entonces, una cosa son las licencias de uso, otra cosa son las instancias de derecho de autor y los derechos conexos, ¿ok? Ya vamos entendiendo todo el panorama. Por otro lado, existen las licencias sobre los samples, por ejemplo. Es un tema complejo porque hoy en día se están sampleando. ¿Qué significa samplear? Samplear es ocupar un pedazo ya previamente grabado quizás en otra producción o por otros artistas, ocupar un pedacito de eso y crear una canción nueva a partir de eso, ¿no? El usar un sample tiene implicaciones también, porque eso sí tiene que atribuirse primero que nada al autor original, al dueño de la grabación del fonograma, y se tiene que pedir el permiso a la disquera. Entonces, eso tiene otras implicaciones. Es un poquito sobre lo que les quiero hablar hoy, porque ayer yo posteé sobre una canción que yo grabé en el estudio y donde había un featuring de Rubén Albarrán, ¿ok? Entonces ahí hay varias cosas, sobre todo por la naturaleza de la propia canción. De hecho, voy a empezar primero poniéndolos en el contexto. Yo estaba escuchando a Café Tacuba y escuché la canción del Metro. Ok. Esa intro me estuvo dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería hacer yo? Yo quería hacer un experimento. En el 2008 yo escribí esta canción, y la hice con este sample sin tener muy claro en este momento, esto fue hace 12 años, las implicaciones que tenía precisamente tener este sample funcionando en una canción. Les voy a poner un pedacito de esta maqueta, primera maqueta que hice yo con el sample original. Y después cómo fue mutando hacia el producto final para que se den una idea, ¿vale? Esta fue mi maqueta con mi voz. Estoy perdiendo la paciencia, ya no puedo más. Eso yo, ¿eh? Estoy perdida en las palabras que dejaste atrás. Evidentemente era para mujer. Oh, Porque estoy esperando más de ti. No me llamas y yo me quedo aquí. Me llevaste a otra dimensión y ya no sabes ahora ni quién soy. Entonces, la canción ahí estaba guardada hasta que llega a la vida de este productor, esta cantante que se llama Abril. Ahí está la canción. Entonces dije, bueno, ¿qué te parece esta canción? A ver qué podemos hacer. Y me dice, oye, ¿sabes que yo conozco a Rubén Albarán? Pues le voy a preguntar a ver si le late hacerlo. Bueno, total que le preguntó y dijo sí. Entonces, por eso es que Rubén llegó a mi casa. Y llegó a mi casa porque mi estudio estaba en mi casa en ese momento. Entonces, primero
Hicimos la maqueta con Abril. Ahí está. Ahí sigue estando el sample original. Y aquí ya está cantando ella, está cantando Abril. Estoy perdiendo la paciencia, ya no puedo más. Hasta ahí estaba la canción, digamos, dijimos, ok, vamos a hacer ocupar el sample, tenemos a Rubén, entonces se estaba volviendo cafetacubesco todo este asunto de la producción. Porque estoy Ah, esperando no, aquí ya más está. de ti. No me llamas y yo me quedo aquí. Me llevaste a otra dimensión y no sabes ahora ni quién soy. Es tiempo de seguir y nunca regresar. Por ti, por ti, por ti. Lo que se nos ocurrió es meter el puente original de la canción del Metro, hacer una nueva versión. Y cuando en las noches pienso yo en ti, Es un poco diferente, y he cantado a dueto. Tú te acuerdas de mí. pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. Entonces, tiene tres cosas. Tiene el featuring, tiene un sample y es una versión, un cover también de esta canción del Metro. Entonces, aquí es donde, híjole, se vuelve muy complicado en términos de copyright y en términos de derechos de autor y en términos de todo. Porque era una canción en la que yo tenía que pedir una licencia para el sample original. Tenía que pedir también un permiso, bueno, no permiso, pero sí dar aviso a la editora original de la Rueda del Metro para decir, ok, esta sección de aquí es un cover de esta canción, entonces tiene que haber una licencia también de ese lado. Y por otro lado, otro permiso, que bueno, aquí realmente no, ya no correspondía porque pues sí, finalmente Rubén Albarrán lo hizo por cariño, tiene muy buena relación con Abril. No hubo ningún problema con él, pero él está firmado con una disquera. Entonces, como saliera la canción, tenía que venir el crédito de la disquera. Aparte, la disquera en la que se lanzó el Metro, originalmente, que era Warner, no era la disquera que tenía Café Tacuba en ese momento. Habían cambiado de disquera de Warner a Universal. Entonces, Universal había que pedir la autorización para poner a Rubén Albarrán al frente. Y segundo, la autorización de uso del sample a Warner. Y Warner Chappell es la editora. Entonces, es un relajo. Esta canción fue un reverendo relajo. ¿Ok? Pero nos quedamos con un sencillo muy bueno por sacar. Fui buscando las formas, conocí por otras cosas de trabajo, conocí a Meme también de Café Tacuba, que él es el autor de la canción. Él me autorizó directamente el uso en la parte de publishing, ¿no? En la parte de la editora. Entonces, por ese lado todo bien. En la parte de la disquera estaba ahí la voz de Rubén Albarrán, él fue y la hizo y yo ya había visto la voz de Rubén en otros discos también de amigos míos que también lo habían llamado para un featuring. No había mucho reclamo que hacer de parte de su disquera actual. Me faltaba nada más el asunto del sample, porque tenía que pedir permiso a Warner, que ya no era la disquera de Café Tacuba. Y la verdad, nunca me contestaron de allá. ¿Cuál es la opción? Me acordé del caso de Vanilla Ice. Lo que él hizo no fue samplear. Me imagino que la maqueta de Ice Ice Baby sí la hicieron con el sample de Queen. Pero en la grabación final no ocuparon el sample de Queen. Lo que hicieron fue recrear el sample de Queen. Y por eso, o sea, no tuvo que pagar la demanda a full. ¿Ok? Ah, claro, y lo que hizo Vanilla Ice, en lugar de hacer tum 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 pum 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 pum, ¿ok? Esa era la de Queen. Y la de él, con el sonido ligeramente diferente, era tum 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 tum. Le agregó un par de notas
cambió ligeramente el sonido, entonces era, no era el sample original. Entonces eso me puso a pensar, dije, bueno, puedo solucionar la parte del copyright del sample si quito el sample y yo toco mi versión encima. Y entonces hago una versión que realmente sí suene diferente, pero que tenga la reminiscencia de la original. Entonces, finalmente lo que hice fue tocarla muy diferente, porque la toqué una octava arriba, hay notas que se cambiaron, hay incluso acordes que se cambiaron, pero sigue siendo la reminiscencia, digamos, de ese sample. Entonces ya me liberé del sample. Tiene dos elementos muy buenos. Uno es Abril, la cantante, fantástica cantante. Otro es Rubén Albarrán, que pues fue un placer trabajar con él y es un tipazo. Y la verdad es que es un muy muy buen sencillo. Creo que es un sencillo que ahora ustedes denme la opinión, pero yo creo que ahí estamos, vamos a estar de acuerdo. Nada cambiará por ti, así se llama la canción. Es Abril featuring Rubén Albarrán de Café Tacuba. Que la disfruten. Estoy perdiendo la paciencia, ya no puedo más. Estoy perdida en las palabras que dejaste atrás. Oh. Porque estoy esperando más de ti. No me llamas y yo me quedo aquí. Me llevaste a otra dimensión y no sabes ahora ni quién soy. Es tiempo de seguir y nunca regresar por ti, por ti, por ti. No te importa nada más de mí. Me dejaste, pero aún yo sigo aquí. No regreses, nada cambiará por ti, por ti, por ti. Ya me perdiste y no hay nada más que resolver. Y aunque perdí más de la cuenta, sobreviviré. Oh. Yo no puedo esperarte más así. No me llames que no estoy para ti. No me digas que todo va a cambiar. Ya no hay nada que podamos hablar. Es tiempo de seguir y nunca regresar por ti, por ti, por ti. No te importa nada más de mí. Me dejaste, pero aún yo sigo aquí. No regreses, nada cambiará por ti, por ti, por ti. Y cuando en las noches pienso yo en ti, Sé que tú te acuerdas de mí. pero aquí atrapado en este vagón, no sé si volveré a salir. Hay veces que te empiezo a extrañar y me dan ganas de llorar. Pues tu cara no puedo recordar Y no sé si te vuelva a besar. No te importa nada más de mí. Me dejaste,
Aplauso para Abril, por favor, y para Rubén. Muchas veces los proyectos no salen como uno espera por mil motivos. Hay muchos factores que hacen que las cosas de repente se frenen. El tiempo de espera también para liberar la parte de los copyrights fue súper largo, muy tedioso, porque sí fue de mi parte estar ahí duro y duro y duro para que salieran. Y finalmente, bueno, tenemos aquí este producto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta la rola? ¿No les gusta? Como quiero que esta canción llegue a donde debe llegar, que es a los oídos del universo, pongan aquí en los comentarios qué se les ocurre. ¿Vale? Y tengan muy presente todo este rollo del copyright, que es bien importante y que con esta canción en específico fue un relajo. Y tengan mucho cuidado cuando usen samples, tengan eso en cuenta, porque si no les cae la demanda y hasta ahí llegan. Les mando un abrazo muy muy grande a todos. Gracias por acompañarme nuevamente en este live. Pónganme sus comentarios y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Cuídense mucho. Bye. Eso es todo por hoy. Si te gustó el contenido, por favor, suscríbete y deja tu comentario aquí abajo.